documento que realiza el notario. Vamos a ver que los instrumentos públicos notariales le dan a este documento este valor probatorio, ¿verdad? Entonces, por eso tienen esta característica que son solemnes, que dan forma a los actos o los negocios jurídicos, ¿verdad? Vamos a recordar cuál era la diferencia entre un acto y un negocio jurídico. ¿Alguien que me pueda indicar? Vamos a ver. Alison. Alison Brisset Serrano. Tampoco le funciona el micrófono. Se lo voy a tomar en cuenta porque a mí también no me funcionó. Bueno. Dania Gereda. Aquí estoy, licenciada. Pues para mí un acto es pues algo que una persona hace, y un negocio tal vez ahí sí ya sería un acuerdo entre dos o más partes, ¿verdad? Ok. Vamos a ver vamos a ver el compañero Edgar Romero. ¿Sí? Edgar. Jessica de Paz. Chicos, si ustedes, yo los llamo y ustedes no contestan, yo no les voy a tomar la asistencia. Entonces, a las personas que yo estoy llamando y no me contestan, tampoco les vamos a tomar la asistencia. Porque les di la oportunidad que no estén encendiendo las cámaras, porque yo sé que el internet pues se complica un poquito. Pero si yo les hago una pregunta y es por su nombre, sí, por lo menos que activen el micrófono. ¿Sí? El acto jurídico sería así como la voluntad de querer ejercer un derecho. ¿Y el negocio jurídico? Ya sería un acuerdo entre dos partes, licenciada. Ok. Gracias. Entonces vamos a decir de que todos los notarios pues documentan a través del instrumento estos hechos y actos, estos actos y negocios jurídicos y que producen consecuencias, ¿verdad? Consecuencias jurídicas. Licenciada, perdón, y aquí también podría ser, por ejemplo, que los actos jurídicos son declaraciones de voluntad, ¿verdad? Así es. Todo acto jurídico es una declaración de voluntad, ¿verdad? Un ejemplo de un acto jurídico, usted, ¿qué me podría decir? Un ejemplo, ¿me pidió? Sí. Podría ser como una compraventa. Ese sería más un negocio jurídico. Por ejemplo, un testamento.
Licenciada, ¿y Pues, es como un matrimonio? No sé. Sí, un matrimonio también. Así es. ¿Verdad? Entonces, los instrumentos jurídicos, la finalidad consiste en dar forma legal, ¿verdad? A todos estos actos y negocios jurídicos le dan esta forma legal. Entonces, el notario, a través de esta fe pública, pues formaliza y le da vida, un nacimiento jurídico. Tienen que ponerse las partes de acuerdo y entonces ya el notario lo plasma en este instrumento en forma escrita, ¿verdad? Y a través de su firma, entonces ya le da esta fe pública, entonces ya inicia a la vida jurídica. Entonces los fines de este instrumento, vamos a tener fines de forma, ¿verdad? Que le da la prueba, que le da el nacimiento, y es necesaria la participación del notario a través de esta fe pública donde lo valida y ya otorga al instrumento. Entonces vamos a ver que en los instrumentos hay elementos personales, que son todos aquellos que participan en la redacción de los instrumentos públicos. Entonces, la doctrina tiene varias clasificaciones. Tenemos uno, los comparecientes, que es cualquier persona, no solo lo que el notario hace comparecer, sino quien interviene en el instrumento público, ¿verdad? Entonces, en ellos tenemos los testigos, tenemos traductores, tenemos intérpretes. Ustedes, vamos a ver, ¿cuándo un notario necesita de que comparezca un testigo cuando elabora un instrumento? ¿En un matrimonio no? Así es, en un matrimonio, según nuestro Código Civil, cuando el notario celebra un matrimonio, es necesario que el acta la firme también un testigo, ¿verdad? Tenemos el artículo 99 de nuestro Código Civil, que en la segunda parte nos indica que el acta debe ser aprobada y firmada por los cónyuges y los testigos, si los hubiesen, ¿verdad? Que casi siempre hay testigos. Y cuando alguien no sepa leer y escribir, pues debe poner su impresión digital y tiene que firmar el testigo. ¿Y ustedes por qué creen que es necesario que en el acta del matrimonio tengan testigos? ¿O por qué los legisladores requirieron que tuviéramos testigos? ¿Por qué creen? Para una mejor veracidad o sea, los testigos, por ejemplo, el notario da la fe pública, pero la escritura, ¿verdad? En cambio, los testigos como que dan tal vez la fe, pero de las personas que se están como casando. No sé si me voy a entender. Sí, nos damos a entender. El notario pues tiene que ver primero que las personas sí tengan esta capacidad, ¿verdad? Vamos a recordar la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces, primero que tengan esta capacidad, ¿verdad? Que sean mayores de 18 años y que no se encuentren, que sea una manifestación libre, ¿verdad? Que no se tenga ningún impedimento, que no sean obligados a realizar ese acto, porque si no, entonces es un tipo de nulidad, ¿verdad? Ya puede decir que carecieron de la voluntad y pueden pedir la nulidad de este negocio o de ese acto jurídico. Entonces, igual el testigo le va a ayudar al notario a indicar que esta persona sí estaba en pleno goce de sus capacidades, que estaba en el libre ejercicio, ¿verdad?, de sus derechos y que él quería realizar ese acto o ese negocio jurídico. Entonces, esa es la finalidad para que comparezcan los testigos. Y, por ejemplo, si una persona pues no sabe leer y escribir, ¿verdad? ¿Ustedes cómo creen que el notario puede autorizar estos instrumentos? Con la impresión de la huella digital, licenciada. Sí, si él no sabe leer y escribir, sí. Pero en los instrumentos siempre
siempre se consigna de que las personas leyeron ese instrumento, ¿verdad? Entonces, faltaríamos, porque si se consigna que efectivamente él lo leyó y comprendió, entonces faltaríamos. Entonces, para eso es necesario los testigos, porque el testigo da fe que el notario lo leyó en voz alta y que la otra persona comprendió todo lo que estaba consignado ahí, y por ello dan fe y firman también los testigos, y esta persona pues pone su huella digital, ¿verdad? Y digamos que en el DPI si tengamos consignado que esta persona sí sabe leer y escribir, y ante el notario diga de que no, que él no puede leer y escribir, ¿ustedes qué creen que pasaría ahí? Es un caso complicado porque realmente a veces las personas solamente saben decir o escribir su nombre y no saben hacer ninguna otra cosa más con respecto a la lectura o la escritura. Entonces, sí, tal vez también necesitarían algún testigo. Así es, sí. Por eso es de que es necesario pues que el notario se haga esta averiguación y todo, y deje consignado que a pesar que en el DPI diga que sí sabe leer y escribir, pues esta persona manifestó que no. Y por ello es también indispensable que tenga mínimo 2 testigos en ese instrumento que él va a autorizar, ya sea en una escritura pública o en un documento privado, ¿verdad? En un acta notarial. Por ejemplo, una persona que va a contraer matrimonio, que no sabe leer y escribir, también es necesario que se consigne en ese instrumento. Entonces tenemos como elemento personal de los instrumentos públicos, primero el compareciente. Esta es una clasificación doctrinaria, ¿verdad? Que varios juristas, varios autores la han desarrollado. Disculpe, licenciada, y en el caso que en el DPI diga que no firma, porque así les escriben cuando no saben leer y escribir, no firma, en ese caso, y la persona sí sabe porque digamos que ya aprendió, en ese caso, ¿qué procedería? Porque el DPI establece una cosa. Sí, igual, él puede firmar, igual siempre es necesario que se quede plasmada su huella digital, porque como vamos a recordar que si son escrituras públicas, el notario tiene la obligación de formular todos estos atestados. ¿Alguien sabe qué son los atestados? No, licenciada. Bueno, de todos los instrumentos, el notario necesita probar efectivamente, ¿verdad? Porque según nuestro código de notariado, en el artículo... Los atestados vienen a ser como las pruebas que dejan los notarios en los protocolos. Así es, sí, son todas estas pruebas. Entonces, vamos a ver que hay requisitos esenciales en los instrumentos públicos. Es el artículo 17. Sí. Sí. Vamos a recordar que igual en el artículo 31 de nuestro Código Notariado dice que son formalidades esenciales de cualquier instrumento público. Uno, ¿verdad? Consignar el lugar y fecha del otorgamiento. Entonces, indistintamente si una escritura pública o un acta notarial, siempre es necesario el lugar y fecha, ¿verdad? Importa si es en la oficina del notario, digamos que yo tuve un hecho de tránsito y llamaron a un notario para hacer constar un acuerdo o algo, siempre vamos vamos a consignar efectivamente el lugar en donde se está fraccionando ese instrumento. Entonces, el lugar, la fecha, el nombre y apellido de los otorgantes. El 3, la razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro, ¿verdad? Y aunque no lo comparezca, es necesario hacer constar estos documentos que acreditan que efectivamente gozan de esta capacidad absoluta. ¿Cuáles serían esos documentos?
Por ejemplo, el notario, ¿cómo comprueba que efectivamente el nombre de esta persona y los apellidos sí son los que él dice que son? Con Con el DPI de la persona. DPI. Así es. Entonces, el DPI, el notario tiene que ver primero que el DPI esté vigente, porque si el documento de identificación tiene una fecha de vigencia y ya expiró, entonces es necesario que el notario requiera que vaya al Registro Nacional de Personas, traiga un DPI que sí esté vigente para poder comparecer. Entonces es un elemento esencial que identificar a esta persona. Entonces, dentro de los atestados, el notario tiene que dejar el DPI de todas las personas que comparecieron en esos instrumentos. Entonces, es una obligación del notario. Por eso, ¿se acuerdan que cuando vimos en la clase pasada, en el artículo 29, donde decía el inciso 2, que decían los nombres, apellidos, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes, el notario tiene la obligación de documentar todo esto. ¿Por qué? Porque igual cuando el Archivo General de Protocolos le haga una inspección del instrumento, es necesario que los presente, si no incurriría en un tipo de responsabilidad y le pueden poner algunas multas al notario. Entonces, vamos a tener los comparecientes, también tenemos a los otorgantes, quien son las personas que dan el consentimiento, quien directa y personalmente realizan este acto jurídico, ¿verdad? El jurista Cabanelas lo define como las personas quien otorgan, la parte que contrata un documento público. Entonces también tenemos los comparecientes, tenemos los otorgantes, tenemos la parte que es la persona o personas que representan un mismo derecho, ¿verdad? El jurista Fernando del Castillo nos indica que son las personas que ostentan una misma prestación en una escritura. También tenemos los sujetos, se definen como las personas que se ven afectadas en su patrimonio en virtud de un otorgamiento de una escritura. También pueden ser un acto jurídico que produzca menoscabo o incremento o alteración en el patrimonio, pero siempre percute en su esfera jurídica. También tenemos a los requirientes, ¿verdad? Por ejemplo, en el acta notarial nos referimos a un requiriente, porque siempre va a ser a ruego. También tenemos los signatarios, ¿verdad? Este término lo utilizamos en las actas de legalización de firmas o de auténticas, ¿verdad? Que son las personas que firman junto con el notario y que se legaliza la firma de ellos. Entonces son signatarios. ¿Por qué? Porque van a estar firmando. También tenemos los auxiliares del notario. ¿Quiénes son los auxiliares? Todas estas personas que coadyuvan al notario en su función, ¿verdad? Tenemos a los testigos y doctrinariamente tenemos una clasificación de los testigos de conocimiento, los testigos instrumentales y los testigos rogados o de asistencia. Entonces tenemos los testigos de conocimiento según el artículo 29 de nuestro Código de Notariado en el inciso 4. Nos indican que la identificación de los otorgantes, cuando no los conociera el notario, a través del DPI, o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente, ¿verdad? Entonces a eso se refieren los testigos de conocimiento. Esa es la clasificación según nuestro Código de Notariado. También tenemos los testigos instrumentales, que son todas aquellas personas que se van a consignar en el instrumento y que están coadyuvando al notario. Esto lo tenemos en el artículo 42. En el inciso 3, donde nos indican sobre las formalidades especiales para los testamentos u otras escrituras. Y tenemos la presencia de dos testigos que reúnan las
calidades que exige esta ley, ¿verdad? Entonces, estos son los testigos instrumentales. También tenemos en el inciso 9, donde dice que si el testador no sabe o no puede firmar, pondrá su impresión digital y tiene que firmar un testigo que reúna también las mismas calidades, ¿verdad? Porque el testigo tiene que también tener esta capacidad para poder comparecer. ¿Verdad? Vamos a recordar que de la capacidad es la actitud derivada de la personalidad que toda persona tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de una relación jurídica o bien ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Y de esta capacidad, entonces tenemos esta clasificación, ¿verdad? De goce o de derecho o de ejercicio o de hecho. Según el artículo 8 de nuestro Código Civil, la capacidad se adquiere a la mayoría de edad. Y entonces todas estas personas que tengan esta falta de aptitud para ejercer derechos o contraer obligaciones no pueden ser testigos. De ahí tenemos los testigos rogados o de asistencia. Son los que firman a ruego de un otorgante, ¿verdad? Que no sabe o no puede firmar. Y por ello solo deja la impresión digital y entonces ya firman los testigos. Esta clasificación también la tenemos en el artículo 29, numeral 12 de nuestro Código Civil. Entonces, ¿cuáles son las calidades para ser testigos? ¿Verdad? Una persona que no sabe leer y escribir no puede ser un testigo. Quienes no hablan o no entiendan el español tampoco pueden ser testigos. Los que tengan un interés manifiesto, ¿verdad? En el acto o contrato. Por ejemplo, que un familiar, ¿verdad? Digamos que mi papá, mi mamá o mi hermano va a realizar un testamento y entonces yo propóngase que tenerme como testigo, como tengo un interés, como yo puedo ser parte o gozar de ese beneficio, entonces tengo un impedimento para ser testigo. También los parientes del notario, ¿verdad? El notario también no puede poner de testigos a sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad. Los parientes de los otorgantes, ¿verdad? Tampoco pueden realizarlo. De ahí tenemos a los intérpretes, ¿verdad? Que una persona que no habla español pues también tiene la oportunidad de realizar actos y negocios jurídicos que van a ser, que los vamos a dejar en los instrumentos. Entonces, esta persona que no habla español puede llevar un intérprete que le va a coadyuvar al notario para dejar plasmado pues cualquier cosa que sea necesario. Sí, Eric. Licenciada, perdone una consulta, tal vez es un poquito fuera del contexto de la clase. En de los grados de consanguinidad, el notario no puede hacer una escritura, digamos, compraventa por un sobrino o algo así. Es hasta el 4º de consanguinidad, ¿verdad? Vamos a recordar que está el para abajo, ¿verdad? Entonces, como un sobrino, no, porque está el notario y está el hermano. Entonces, tiene que subir a los papás, sería el 1er grado. De los papás, baja al hermano 2º y de ahí al sobrino es el 3er grado. Entonces, sí tiene ese impedimento. Gracias, licenciada. Sí carecería de nulidad entonces el contrato. Sí. No lo podría hacer porque es hasta el 4º grado, ¿verdad? Entonces, como esto es en lo civil, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a subir. Con los papás es el 1er grado.
De ahí bajamos a los hermanos, que es en línea horizontal, es un segundo grado, y de ahí bajaría al sobrino. Sí, no podría, tiene un impedimento. Tendría que ser Gracias. otro notario el que autorice ese instrumento. Bueno, entonces esa es la clasificación. De ahí vamos a ver los instrumentos protocolares, ¿verdad? Son todas estas escrituras que van dentro del protocolo, ¿verdad? Entonces tenemos las escrituras públicas, actas de protocolización y la razón de legalización de firma. Esas son las tres opciones o formas que van dentro del protocolo del notario. Vamos a ver que la escritura pública es el instrumento público por el cual una o varias personas jurídicamente capaces modifican o extinguen relaciones de derecho. Las actas de protocolización son las que se incorporan dentro del protocolo, ¿verdad? Incorporan algunos documentos públicos o privados, ¿verdad? Por ejemplo, las actas notariales de matrimonio, esas siempre tienen que protocolizarse y siempre van a hacer constar en el instrumento. Entonces, como van a ir insertadas, tenemos que hacer constar la foliación, ¿verdad? La escritura pública siempre va a tener unos números, y entonces cuando la protocolizamos siempre hacemos consignar estos números. Entonces es la incorporación material y jurídico que hace el notario dentro del protocolo para dejar inserta, ¿verdad?, estos documentos privados. Y tenemos la razón de legalización de firmas, que también la tenemos que dejar en el protocolo plasmado dentro de los 8 días de haber legalizado una firma en un documento. Esto comúnmente los notarios no lo realizan. Es una obligación según el artículo 59 del Código Notariado. Y dice que en cada acta de legalización de firmas el notario tomará razón en su propio protocolo y nos da el plazo de estos 8 días. Entonces, sí hay que cumplirlo, ¿verdad? Es una obligación. También tenemos de los instrumentos extraprotocolares, que son todos los que están fuera del protocolo. Tenemos las actas notariales, que son los instrumentos autorizados a instancia de parte, porque son a ruego por un notario, en donde vamos a consignar circunstancias, manifestaciones y hechos que presencie el notario, que consten o que la persona manifieste que lo realizó. También tenemos las actas de legalización de firma. Aquí el notario da fe de que una firma ha sido puesta o reconocida en su presencia y es auténtica. También tenemos acta de legalización de documentos, en donde aquí el notario, ¿verdad?, en una hoja adicional, o a veces en la misma hoja, o puede ser en una adicional, da fe que se reprodujo o es una copia fiel del documento en original. Y aquí tenemos que tener también mucho énfasis, mucha importancia, porque el notario a veces incumple, ¿verdad? Toman una foto y lo mandan a imprimir y hasta a veces dice que está escaneado ahí mismo, ¿verdad? Entonces eso ya no es una copia fiel de su original, entonces carece. Recordemos que el notario tiene esta fe pública, entonces sí tiene que tener este cuidado y este profesionalismo para autorizar esta legalización de copia de documentos y que no falta la verdad. Y con ello pues estaríamos finalizando la clase. En la próxima vamos a ver la impugnación de estos instrumentos, ¿verdad? Ya sea por nulidad de fondo y de forma. Y también la impugnación ya sea por falsedad material o ideológica, ¿verdad? Según el Código de Notariado. Y vamos a ver directamente lo de qué es el protocolo. Entonces, le voy a pedir a Flor que tome la asistencia
por favor, vamos a prender nuestra cámara para que Flor nos haga favor de tomar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Licenciada, disculpe, ¿qué tema colocamos hoy en la asistencia? De los instrumentos, el instrumento público. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna consulta? Licenciada, yo tengo una duda, solo si nos van a mandar algún documento para estudiar para el examen. Sí, les vamos a mandar un cuestionario. Igual en el examen hay una serie donde ustedes van a tener que desarrollar unos ejercicios, ¿verdad? Por eso los ejercicios que hicimos en la clase también los voy a poner en el examen para que ustedes vayan practicando, ¿verdad? Muy amable, licenciada, gracias. ¿Alguna otra duda? Licenciada, perdone, solo al principio de la clase no la capté mucho, perdón, en relación a la entrega del segundo trabajo, que ya no finalizamos en la clase, también va a ser después del segundo parcial. Así es, después del segundo parcial, y como eso lo rubriqué, solo voy a aceptar los que tengan mi rúbrica. Ah, ok. Gracias, licenciada. Uh-huh. Licenciada, buenas noches, disculpe. Sí, buenas noches. Como dice usted, rubricó una hoja, ¿verdad? La que nos entregó ese día. Así Pero, es. por ejemplo, como el acta es grande, yo utilicé una segunda hoja. No hay problema. Sí. No hay ningún problema porque como la primera sí tiene mi rúbrica, entonces sí le acepto la segunda. Ah, ok, muchas gracias. Igual había otro compañero que creo que se confundió. Entonces me dijo que lo iba a hacer en otra hoja, ¿verdad? Pero siempre es necesario que me consigne donde está mi rúbrica para poderle tomar yo como válido. Ah, entonces me da chance de cambiar mi segunda hoja porque mi letra en la segunda, como lo hice más rápido, está más fea que en la primera. Si gusta, sí, pero mientras me dé la primera donde está mi rúbrica, sí le... Sí, eso está más o menos. A usted le sirve porque eso va a entrar en el examen, entonces, para que se pongan a practicar. La voy a repetir unas 5 veces, entonces. Sí. Así en el examen usted lo va a hacer súper rápido. Perdone, licenciada, donde estábamos después del artículo 8 del Código Civil, nos dijo el artículo 29 del Código Civil. El 29 es del... Quiero ver... No, el artículo 29 es donde habla de los instrumentos públicos. Entonces, en el inciso cuarto nos habla de los testigos. Siempre del Código Civil. No, ese es del Código Notariado. Ah, ya, gracias. Sí. Entonces, que pasen una feliz noche. Nos miramos el jueves.